He puesto como título de este mensaje la fuerza de avanzar. La fuerza de avanzar. Amén. Capítulo entonces 3, Filipenses 7 al 11. Ahí está. Dice así. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. La meta es Cristo. No es el logro de mis logros o tus logros, ya, sino es Cristo. Esa es la mayor meta que tenemos. Entonces, hemos puesto, o más bien este año, el Señor nos ha indicado sobre avanzar. Ahora, ¿por qué he puesto yo la fuerza de avanzar? Puse aquí algunos apuntes. Primeramente llegó de una reflexión, ¿ya? A ver si lo veo mejor. De una reflexión durante esta semana. Primeramente, bueno, tenemos a nuestra hermana Catalina acá, que ya ustedes saben el proceso que ella está viviendo. ¿Cuántos saben el proceso que ella está viviendo? Y también hay una hermana que se sienta ahí al lado como al lado del hermano Sound, la hermana Juanita. ¿Ya? Ella me manda casi diariamente, me ha mandado diariamente. Ella está hospitalizada hace 2 semanas. Ya ella está en el hospital Sótelo del Río, sala 4º piso, sala 6. Parece alguien por ahí, ya. 4º piso en el Semo, algo por ahí la cosa. Bueno, y ella diariamente no haya con quién descargar su dolor. Entonces, hemos estado nosotros durante toda esta semana, ya, y la semana que ha pasado también. Y hay que escucharla porque ella es sola. Ella no tiene un marido, ella no tiene hijos, solo tiene hermanas, gracias a Dios que se acercaron, sobrinas, creo que también se acercaron ya, pero ella vive sola. Entonces, dentro de todo eso, esta semana pensaba, reflexionaba sobre eso. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver con el avance? Porque yo me hago preguntas también. Que la iglesia por sí, ¿por qué está sufriendo?
por qué está afectado a algunos hermanos. Como algunos, Pablo dice, algunos están debilitados, algunos están durmiendo, dice también, ¿cierto? Corintios. Situaciones. Entonces, aquí voy a leer así un poco lo que el Señor me daba en este mensaje. ¿Cómo llegó el apóstol a decir estas palabras? Hay que ver el recorrido de su vida para llegar a este conocimiento en Cristo. Porque es un conocimiento de Dios. ¿Ya? Bueno, Dios puso aquí, estaba en oración y él me dice que el sufrimiento es parte de la transformación. Que el sufrimiento es parte de la transformación. Porque el avance es una lucha. Bien, me sorprendió lo que decía el Señor a través de Flavio, el sueño que tuvo. Es una lucha. Y el enemigo, él no quiere que tú y yo avancemos. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? ¿Cierto? No quiere que avancemos. Entonces van a venir luchas de una u otra forma, de todos los frentes. Pero el Señor dice que hay que avanzar. Por eso Pablo decía, prosigo. Y vamos a ver, primeramente, quizás va a ser el sermón más corto que vamos a escuchar. Pero creo que la sustancia, la palabra que quede en sus corazones. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios. Para que Filipenses, por ejemplo, cuando él escribe la carta de los Filipenses, es la última carta que él escribe, estando preso, ¿ya? Él estaba preso. Y ahí, después de eso, él lo ejecutan, le cortan la cabeza y deja de existir Pablo. Entonces, hasta ese momento, las iglesias, muchas iglesias le abandonaron. Solamente la iglesia de Filipos, ¿ya? Había quedado fiel para ayudarle, para fortalecerle. Entonces, todo el trabajo de las 7 iglesias, como que sale en Apocalipsis, en gran parte fue el trabajo del apóstol Pablo, de Bernabé, de Silas y de tantos otros, como Priscila, bueno, de tantos otros. Pero llegó un momento, al final de sus días, ya estando solo en la cárcel, pronto a ser ejecutado, y llega a decir estas palabras que hemos leído recién, ¿cierto? Prosigo la meta. Prosigo, dice, no dejar de lado los padecimientos de Cristo. En otras palabras, uno dice, bueno, eso le pasó al apóstol Pablo. No, nosotros, para que haya un conocimiento pleno de Cristo, debemos... hoy día aprendí una cosa que me llamó mucha atención y que yo se me había olvidado, a mí, en forma teológica. Que hay una palabra que se llama dualismo. Y dualismo es un término griego. ¿Y por qué? Porque separa lo espiritual a lo humano. Y ya estamos, una de las cosas es como la palabra el dualismo, es antibíblico, porque lo espiritual, Cristo se hizo carne. ¿Se entendió? No solamente, entonces lo que hicieron los griegos, separaron lo espiritual y lo carnal. Porque los griegos decían que la parte carnal era todo malo. Todo malo, estaba podrido. Así que darle libertad a los placeres. Como usted conoce la historia de Roma, ¿cierto? Darle rienda suelta a los placeres, total. Esto ya está malo. Pero la parte espiritual, como que ellos querían los dioses, ¿ya? Entonces, eso aparte. No, lo espiritual con la humanidad van juntos.
Entonces, ese conocimiento, por eso él dice, a mí no me gusta sufrir. ¿Cierto? No me gusta. No me gusta sufrir. ¿Por qué tengo que sufrir? Es parte de. Esto humano. Más adelante, bueno, vamos a leer primeramente 2 Corintios 4:7. Ahí donde está. ¿Lo tiene ahí? Amén. Y aquí usted lo va a ver esto. Esto, claro, de la parte espiritual y la parte humana. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de... Hay un tesoro entonces que está dentro de nosotros, pero en vaso de barro. El vaso de barro es frágil. El vaso de barro es imperfecto. ¿Amén? ¿Ya? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? Bueno, es que habla también, porque también es humano. Derribados, pero no destruidos. Amén. Llevando en el cuerpo, mire, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. De ahí viene la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis. Nosotros estamos muertos. Entonces tenemos que experimentar la muerte. Una cosa es tener un asunto conceptual, la muerte. Pero la cosa de vivir la muerte es otra cosa. Amén. Ya, sigamos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiere decir, ¿es posible que Cristo se manifieste en nuestros cuerpos? Aquí lo dice. Algunos dicen, no, es imposible. Aquí lo dice. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué tremendo. No sé si usted está dimensionando. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por cuanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. El versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Si vamos, este año de avance va a venir un proceso de muerte, un proceso de sufrimiento, y a todos nos va a tocar, sin excepción, todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás muy drástico. El avivamiento que hubo en Pensacola se oró durante 10 años por un avivamiento. Y todos deseamos la visitación del Señor, ¿no es cierto? Pero ¿saben cuál fue el resultado de eso? La muerte del pastor. Cuando muere el pastor, a la semana después viene el avivamiento. Ahora, son cosas que uno le va a preguntar al Señor por qué fue la razón. Y se pone eso usted, si cuando se muere el pastor o la pastora, bueno, cuando se mueran alguien querido, hay quebranto. Porque que se muera el pastor, bueno, que están por cabeza, está frente a toda una congregación. Lo mismo me pasó a mí cuando tuve el accidente.
no voy a hablar de mí, pero muchos dejaron la iglesia. ¿Por qué me tocó a mí el accidente? No entendía si él venía de visiones, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué permitió Dios que yo fuera tocado? Casi morí. Entonces, Dios ha depositado este tesoro. Cristo. Cristo es nuestro tesoro. ¿Sí o no? Va más allá de la salvación. Va más allá de ¿cómo se llama? Decir, que voy a alcanzar el cielo y voy a escapar del infierno. Va más allá de eso. Entonces, aquí vemos entonces, cuando Pablo habla de proseguir la meta, de alcanzar lo que, acabo la palabra, de hacer lo que fue tomado, como el Señor lo tomó, pero también Pablo tenía un entendimiento, o más bien el Espíritu Santo le dio entendimiento, que tenía que alcanzar algo, o alguien más que bien que algo, alcanzar la plenitud de Cristo. En otras palabras, ahí cuando habla, dice entonces, hace la reflexión, ¿cierto? Ahora, ¿para quién se lo está diciendo? A la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios es una iglesia rica en dones, rica en ministerios. Bueno, habían peleas internas. Se empezaron a pelear de quién soy. Soy de allá, soy de acá, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y algunos más espirituales decían, yo soy de Cristo. Como totalmente carnal. Entonces Pablo tuvo que escribir esta carta y decir, oigan, usted tan mal, el Señor ha sido derramado sobre ustedes, porque hay dones, no puedo reconocer que hay dones, que hay un ministerio, hay llamamiento de Dios, pero están conduciéndose a nivel carnal. Entonces, por eso él dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Quiere decir que la angustia nos frena. ¿Sí o no? En apuros, mas no desesperados, sin esperanza. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Cuando Pablo habla esto es porque él lo experimentó. Él no está diciendo aquí estas palabras, que son bonitas, no voy a poner. No, que fue su experiencia de vida. Pero eso no lo frenó. Eso no lo estancó. Entonces, el Señor me decía, el avance, el sufrimiento es parte del avance. ¿Quieren avanzar? Entonces van a tener sufrimiento. Y él me llevaba a otro personaje, que es Elías. Y le hice la pregunta al Señor, porque Dios le damos preguntas. ¿Por qué llegó a ese lugar, a la cueva? Si había experimentado en la semana un tremendo avivamiento, el gozo y, bueno, la gloria de Dios, ¿no? Bueno, quizá por algunos de esos no saben que Elías levantó un altar, ¿ya? Llamó a un despertar al pueblo, a unirse, a tomar una decisión de seguir a Jesús. Cristo es el único. Cristo, un solo Dios, ¿ya? Y levantó un solo altar, conforme, dice, y reunió las piedras de las 12 piedras conforme a Israel. Entonces hizo un solo altar. Y ahí Dios respondió con fuego.
y un despertar. Ahí el pueblo decide no seguir a los Baales, a los dioses mentirosos, sino seguir a Dios verdadero. Imagínense el pecho de Elías. El pecho ahí, Señor, gracias. Y hizo una oración más corta que no sé qué. Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme. Eso dijo. Y Dios respondió. No fue largo. ¿Y qué pasó con los Baales? Que se cortaron las venas, gritaron de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, 2 horas gritando para que le respondieran sus dioses y no pasó nada. Y en el caso de Elías, en un segundo. Entonces, está dado. Dios dejamos para mí, oh Señor, quiero ser como Elías. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que ahora mismo te manifiestes aquí mismo. Qué tremendo. Pero ¿qué lo condujo? Y dice la palabra que con ese avivamiento que tenía, con ese fuego, con ese despertar, él agarró a todos los profetas de Baal, que fueron como 400, eran 200 de Baal, 8 de Acera. En otras palabras, 400 profetas aproximadamente, le cortó la cabeza y lo tiró al basural. Y de ahí se va a la cueva. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué llegó a ese lugar? Ahora me dice, pastor, ¿qué tiene que ver con el sufrimiento? Es que el sufrimiento es una actitud, es un sentimiento. No sé si me explico. El sufrimiento es un sentimiento de pérdida. Siempre cuando tú y yo tengamos un sufrimiento, que hay un sentido de pérdida. Y él predicaba Pablo en Gloria el martes fue, y habló sobre que está en decidir. Yo decido mantenerme en el sufrimiento, o decir, ya, esto lo dejo a un lado. Esto no me hace bien. La vida cristiana, para los nuevos, primeramente, tiene dos caras de la moneda. ¿Ya? Si te han dicho, escuchaba a un pastor y me dio tanta pena poniendo un sobre, diciendo, hay una iglesia grande de miles de personas, de miles, estaba pidiendo una ofrenda de 500 pesos cada uno, porque tenían deudas. Y yo decía, ¿y tienen presa? Tienen presa. ¿Y cómo siguen pidiendo plata de esta forma? Yo quedé para adentro. Cuando uno está en ese estado de sufrimiento, viene el enemigo y te pone argumentos en tu mente. Te pone pensamientos. Nadie me considera. No me valorizan. Ni Dios me ha escuchado. Y así, esos sentimientos de pérdida. Ahora, aquí puse varios puntos sobre Elías. La ausencia del dolor.
Él no quería sentir dolor. Él. Oye, que están callados, hermano. Una de las cosas, podría decirte, el hedonismo. Todo es placer. Todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que me haga sentir bien. Eso es vida. Eso se llama individualismo. De vivir el yo. Pero el sufrimiento no está dentro del individualismo, no está en el hedonismo. No está. El hedonismo significa disfrutar. No digo que hay que disfrutar, pero cuando es lo principal, ahí está el peligro. Eso le pasó a Roma, que llegaron a lo sumo, que se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales, tenían relación con animales, y eran los más sabios de la cultura romana, como lo sentían los más sabios los griegos, perdón, como la cúspide de la sabiduría, pero cayeron en otra condición. Pero el cristianismo tiene que ver con la negación. No digo que negarse a las bendiciones. Ojalá que no me malinterprete, de que Dios nos quiere ver felices, sí. ¿Sí o no? Dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero eso de que Cristo vino a la tierra y se metió en la humanidad, en esta carne, ¿ya? Él experimentó todas las experiencias del sufrimiento. Comenzó en la tentación, ¿se acuerdan? Y dice uno de los evangelios, y dejó Satanás por un tiempo a Jesús. En otras palabras, lo siguió por los 3 años de ministerio. Lo siguió hasta la cruz. Entonces, ahí habla, bueno, hay que leer los evangelios de ver cómo Jesús tuvo que enfrentar a muchas cosas. Y cómo tuvo que mantenerse. Muchas veces incomprendido. Muchas veces, por ejemplo, cuando él dijo, en 3 días este templo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a alimentar. Y nosotros quedamos así, por encima de relación. Pero se costó tantos años, ¿cómo? Porque no entendieron. También 3 veces le habló sobre la crucifixión, que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado y que iba a ser abandonado. Le dijo 3 veces. Y los discípulos dijeron, porque no entendieron. Que es parte, no estaba escrito. Eso le dice a los discípulos de Maús. No está escrito que el Cristo padeciese. No estaba escrito, decía. Entonces, en otra palabra, está escrito, amado, que debemos ser, que los padecimientos de Cristo vamos a experimentarlos. De una u otra forma. Amén. Entonces, Elías se escondió para evitar el dolor. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cómo se llama? Jezabel lo mandó a matar. Y él se escondió. De miedo. Y entró en una depresión. Yo decía estos días, ayer, yo decía, Señor, envíame un ángel. Envíame un ángel, así como le pasó a Elías. Dice que el ángel le vino a dar comida y, ¿cómo se llama? Pan y agua, ¿cierto? Pan amasado, pan del cielo más encima, como que imagínense, el ángel. Así, y dijo, toma y come. Y él comió y siguió durmiendo. No reaccionó. Vino por segunda vez el ángel y le da el mismo alimento y dice, levántate y anda.
Él come, bebe, sale del enebro, del árbol de enebro, y pues se va a esconder a la cueva. Porque no quería experimentar el dolor de la pérdida. En otras palabras, no quería perder su vida. Más encima, él dice, solo yo he quedado, el único santo, el único. Y por causa tuya, Señor, estoy sufriendo esto. Toma. No dice así, pero él está diciendo, por causa tuya estoy aquí. ¿Cuántas veces hemos pasado eso? Una enfermedad, una situación incómoda, ¿cuántas cosas? Y dice la palabra que el Señor, Jehová, se metió dentro de la cueva y lo fue a buscar. ¿Se imagina, hermano? Cuando estamos deprimidos, claro, cuando estamos deprimidos, no queremos. Claro, he visto ángeles. Por ejemplo, un día vi un ángel. Se llama, ¿cómo se llama? Flavio, a través del sueño. ¡Wow! Por eso viene el mensaje. Porque avanzar va a haber sufrimiento. Porque en el avance va a haber una transformación. Una transformación. ¿Y qué hace el Señor? ¿Te acuerdas, Daniel? ¿Qué hace el Señor cuando se mete en la cueva? ¿Qué haces aquí? Le hace la pregunta. Porque siento un celo de Jehová. He quedado yo solo, el único. ¿Qué venir conmigo con eso? Dijo, voy a ponerle así, como bueno, ¿cierto? ¿Qué venir con esa? 7.000. Hay 7.000 profetas, 7.000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal, así que no soy el único. Siguen algunos siendo fieles. Me he reservado estos 7.000. Así que ya, sale. Ya, no tanto llorar, y sale. Y anda a ungirme a Eliseo, a la nueva generación que voy a levantar. Anda a ungirme a Eliseo, ya, al rey tanto, y al rey tanto, al rey tanto. No sé qué le pasó a Elías, pero salió, no sé, como dice, lo sacó de la orejita, ya salió más. Y él estaba esperando, mire, qué tremendo, y uno también lo desea, seamos sinceros, uno desea, dice que Elías estaba esperando que Dios viniera. Y usted sabe que dice que viene un viento, y no había voz de Jehová. Venía un terremoto, no había voz de Jehová. Un viento de Jehová, y no sé qué otra más. Claro, el último fue el silbido apacible. Y ahí vino Jehová, lo que está pasando hoy. Nosotros estamos esperando, aleluya, gloria, santo, estamos listos, aleluya. No te tranquiliza, pues no es por ahí la cosa. En el silbido apacible, si me estás escuchando, si me estás oyendo, no me di al pastor. Él tiene falla igual que las tuyas. Si no escucha mi voz.
Yo puse aquí, hay muchos dolores en nuestra vida. Tarde o temprano van a venir dolores. Se lo profetizo. Van a venir dolores. Pero, ¿cuál es la actitud que vas a tomar frente al dolor? ¿O cuál es la actitud que vamos a tomar frente al dolor? La actitud va acompañada con fe. Me acuerdo, me traía a memoria, a ver, pastor, toma acá, ya, me acordaba de ti, como durante todo el que estaba desarrollando el mensaje. Llegó un momento que yo dejé el ministerio en José Sapiola, dejé los cargos por situaciones que no me agradaban. Y dije, no, voy a sentarme ahí en la silla. Y también por una situación personal, que ya ustedes ya lo conocen ya de memoria. Y le llegaban a palabras ¿cómo se llama? A Marcos, palabras, yo no era el hermano Eduardo, yo era ese hombre. Y yo no cometí pecado, hermano, pero por una falla, ya dejé de ser hermano. Entonces, Marcos decía, ya, está bien, dejó los cargos, y allá, no está. Pero un día yo tengo fe que el Señor va a restaurar al hermano Eduardo y él va a volver al ministerio. Esa va a ser mi oración. Imagínense ahora, compañeros de iglesia. Entonces, los dolores vienen de distintas formas, de distintas maneras. Uno no quiere experimentar dolor. Alguien me puede decir, a mí me encantan los dolores, pastor, aleluya. ¿Sí o no? Nadie, nadie. El dolor produce, o el sufrimiento, ya produce una ausencia. Ausencia de algo dentro de mí. Entonces, debo experimentar entonces los padecimientos, no solamente yo, sino que cada uno de ustedes. Así como, aunque no quiera, aquí está nuestra hermana Catalina, pero ella está viviendo un proceso. Ella debería estar en su casa, reposando, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ella no, voy a estar ahí mientras pueda, voy a estar ahí, mientras tenga fuerza, voy a estar ahí. Porque tomó una actitud diferente. Y esa es la actitud correcta, una actitud de fe. Van a venir situaciones, van a venir cosas dolorosas. Pero la actitud, Elías se fue a la cueva porque no quería sufrir más. Por eso, en Santiago, si no me equivoco, Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones igual que la nuestra. En otras palabras, está diciendo a nuestras debilidades, a pesar que era un tremendo profeta, que Dios, de cierta forma, se lo llevó al final, usted sabe, lo arrebató, y lo que más temía, que era la muerte, no conoció muerte. Se da la paradoja, hermano. La paradoja tremenda de parte de Dios. Lo que más él temía,
no, como no lo vivió, porque ahora está en la presencia del Señor. Él no conoció muerte. Tremendo. Eliseo experimentó la muerte, sí, murió de una enfermedad. Entonces, el contraste. Pero los dos están en la presencia de Dios. Entonces, Elías. Y el último que Dios me hablaba, Job. Y él me dijo, el Señor me hablaba, me decía, Job, a través del sufrimiento, tuvo un conocimiento de mí. No un conocimiento teológico, no un conocimiento, sino yo creo en Dios, no, una experiencia. Entonces él me hablaba, Job. Vamos a ir a Job 42, a ver si... Vamos a ver si... Dios habla fuera de tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces han dicho que yo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? O después, bueno, el asunto es que no habla antes, y tú quizás no estás experimentando sufrimiento hoy día, o estás, Dios te está hablando. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debes confrontar el sufrimiento? Job, entonces, 42. Volví a la Biblia antigua. ¿Ah? 42, 2. A la reflexión. Job, no sé si alguno lo conoce, Job, imagínate, estaba bendecido, estaba todo dar. Todo el Señor ahí lo ha bendecido con vaca, con toro, con los hijos, con la esposa, con todo. Está avivamiento, honrado por la gente. Él daba consejo a otra gente. Fue un hombre honorable, honorable, era honrado en las puertas de la ciudad. ¿Te puedes imaginar? Un hombre ya top, top, top. Y de repente viene, primeramente a donde más duele, los hijos y las hijas. Tenía 7 hijos, creo, 7 hijas y 3 hijos, no me acuerdo, o al revés. Asunto que tenía 10. Plenitud, bendición, esposa, tenía criados. Era un varón irreprensible, recto, un varón recto, dice, piadoso. ¿Qué significa eso? Que era un hombre que temía a Dios. Pero de repente se acaba todo. Porque hubo un consejo en el cielo, donde estaban los hijos de Dios, que son los ángeles, y también se presentó Satanás. Y se da cuenta usted, ¿cómo está dado cuenta todo, Janet? Que al único que le preguntó fue a Satanás, no a los otros ángeles. ¿Te has dado cuenta de eso? No le preguntó a los otros ángeles qué estaban haciendo, sino a Satanás. Y le dijo, en rodear la tierra, haciendo maldades, destruyendo gente, destruyendo familias. ¿Y has considerado, mi siervo Job? ¿Lo has mirado? Sí, lo he mirado, pero lo tenéis cercado. Lo tenéis protegido. ¿Ah? Bendecido, ¿no? Y protegido, guardado. Pero quítale la protección.
y lo has bendecido. ¿Qué ser humano no te bendice si todo va bien? O dígame que no es así. Es que el diablo también conoce la humanidad. ¿Quién es el ser humano? Cuando todo está bien, el Señor es primero, el Señor es lindo, el Señor. Pero quítale el sentido de pérdida. Escuche, marque eso, el sentido de pérdida. Ahí perdió los hijos, perdió esposa, perdió toda la posesión que él tenía, perdió la honra, fue deshonrado ante la gente. Entonces, miren ahí el consuelo, más encima le viene una enfermedad, una sarna. Alguien dijo que era una sarna, que con las piedras él se rascaba y ya no estaba en su mansión, él no estaba en su casa con todo, sino que estaba en el desierto, estaba en un lugar arioso, estaba como un vagabundo. Por eso el apóstol Pedro dice, ven la paciencia de Job. Y uno hay que leer, por eso hay que leer las escrituras. Hay que leer la vida de Job, todas las cosas que él vivió, todas las cosas que él dijo. Llegó un momento, porque el Señor, en otras palabras, hay propósito de parte del sufrimiento, ¿ya? Que no voy a entender en el momento. Yo no lo voy a entender. Y quisiera, ojalá que pasara lo más pronto posible ese sufrimiento. Ojalá que, por ejemplo, la hermana, vamos a estar orando por la hermana Bernadita, van a operar, ¿cierto? Ojalá que no haya, porque van a hacer esto, van a hacer este otro. ¿Quién no, ¿cierto? ¿Quién? Y así tantos otros. Impedir, pero es necesario. Es necesario. Avanzar. Va a haber entonces, Dios tiene que transformarnos, cambiarnos, y que el cristianismo es parte, el ingrediente del cristianismo es sufrimiento. Por eso hoy, el cristianismo no haya cabida dentro de la política, dentro de la filosofía, en los colegios, como no haya cabida. Por ejemplo, a los muchachos, si tú te sentís bien, total, tú tienes derecho, ¿sí o no? Tú tienes derecho a sentirte bien. ¿Ah? Es tu cuerpo, ¿cierto? El asunto del aborto. Y tantos otros. Oye, qué silencio. Ya voy a terminar, hermano. Estamos en la sala del quirófano, hermano. ¿Sí o no? Donde Dios está abriendo. Y la idea es que el Señor arranque lo que no es mi cuerpo. En este caso, en mi vida espiritual. Y si cuántas veces el Señor me va a tener que llevar al quirófano. Cuando ya no tenga nada, entonces no es necesario que haya el quirófano. ¿Cierto, Catalina? ¿Qué opinan, hermano? ¿Alguien me puede decir algo?
¿No quieren decir nada? ¿Es necesario? Cristo no es una ideología, es una experiencia. Y esa experiencia la vamos a vivir toda la vida. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos, 42:2 dice, miren, a la reflexión que llegó Job, ¿cierto? Describía algo nomás de Job, pero si usted quiere leer, lea la vida de Job, todo lo que él pasó, todo lo que Dios después le aparece y lo que le dice. Pero este es el ten de la película. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo que él me decía, aquellos que no quieren estar en mi mano, yo les voy a oscurecer el entendimiento. No van a entender. Pero aquellos que quieren ser tomados por mí, van a entender por qué. El por qué. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Job es contemporáneo a Abraham, para que usted sepa. No tenía la Biblia, no estaban las leyes. Solamente tenía una relación personal. Oye, le dice, te ruego y hablaré. Y te preguntaré. Y tú me enseñarás. Lo que veo aquí, humildad, hermano. Veo aquí un vaso tratado, un vaso moldeable, que no importa las veces que el Señor me moldee, me mueva, me estruje, en otras palabras, pero es moldeable. A eso digo. A eso. Y yo te lo profetizo. Es para toda la vida. No es ya llegaste, como hemos llegado a pedir Pablo, por eso Pablo llegó a esa comprensión, a ese conocimiento. No pretendo haberlo yo alcanzado. He experimentado la gloria de Dios. He visto milagros, he visto muchas cosas, pero no pretendo. No quiero estancarme, no quiero frenarme, prosigo, avanzo. Muchas veces va a pasar en tu trabajo. Aquellos que trabajan, ¿no es cierto? Un jefe malhumorado o un compañero traicionero. Y yo dice, ¿por qué, Señor? Y te va a tocar llorar. Te lo garantizo. Te va a tocar llorar. Y te vas a preguntar, ¿por qué Dios permite? Si Él dice que está conmigo. Uno piensa que no es con espada. Entonces nosotros pensábamos que el Señor venía a defensa mía y venía a cortar cabezas, va a cortar al jefe, va a cortar a mi compañero. ¿No te ha pasado? ¿O no?
Qué silencio, hermano. Me llamó la atención esto. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Eso fue mi oración durante la semana. La semana de esto de que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la hermana Juanita sufre tanto? ¿Por qué le cambiaron el diagnóstico a la Catalina? ¿Por qué? Y él, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. La Biblia, anótelo esto, la Biblia, si usted lo va a ver por la razón, no es razonable. Hay muchas cosas, por eso hay muchas cosas que tú dices, hay cosas que no entiendo, es que no vas a entender a través de la razón. Es asunto de fe. ¿Ah? Sí, por la obediencia, fe. Por eso están escritas de distintos personajes que hablan de sus virtudes, pero también hablan de sus decadencias. Como en la Biblia no esconde nada, pero lo que predomina, lo que aquí les quiero, que a mí me mató, diga me mató. Como ahora sabes por qué. Ya, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque entre más conocimiento tengo de Dios, más me conozco. Entre más lejos estoy de Dios, no voy a conocerme lo que yo tengo dentro. Los pensamientos, las intenciones, pero cuando me estoy acercando, y ahí viene el quebranto, ahí viene el dolor, ahí viene que estoy viendo que soy imperfecto. Pero dice David, despiértame a tu semejanza. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Y yo le pregunté al Señor, ¿cuál es el conocimiento que llegó Job a entender? Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 9. No sé si es 9. 9, 24. 9:24, Jeremías. Dice, ¿lo tiene ahí? 9:24 dice, más alábese esto el que hubiera de alabar. Por ejemplo, voy a leer más arriba, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces me decía, a la comprensión que llegó Job me oía, solamente me oía. Y en eso fue fiel. Yo lo bendije.
porque era temeroso de mí. Pero él necesitaba un mayor conocimiento de mí que estaba oculto en él, que estaba velado. Por eso permití que Satanás lo zanjara. Y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué lo hice? Para que conociera mi justicia. Yo no paso por alto cosas que son incorrectas. Pero no solamente lo dejo ahí, también entendió que yo soy misericordioso. La justicia sin misericordia no es de Dios. La justicia y la misericordia es de Dios. Por eso también David, creo que David o el proverbio dice, la verdad y va junto con la misericordia. Cuando hay que hablar verdad, hay que hablarlo con misericordia. Entonces, porque Job experimentó en su propia vida ese conocimiento. Ya no conocía a Dios de oída. Ahora Job lo conoce en su realidad. Oye, qué silencio, hermano. Y conclusión, dígame por favor. Cuando Dios quiere hablarnos de forma íntima, se produce todo esto. Yo a través de los tiempos ya entender, comprender, porque la palabra de Dios es semilla, la palabra de Dios que transforma, es la palabra de Dios que modifica. Y Dios nos ha hablado de distintas maneras, de distintas formas en esta mañana. Ahora, como digo, quizás uno no lo está viviendo, pero cuando te toque vivir, ¿qué actitud vas a tomar? Amén. Vamos a Santiago, capítulo 1. Estamos terminando ya. Ahí se me lo ponen ahí. ¿No pueden poner texto? Santiago 1, 2. El versículo 2, capítulo 1. Oh, se me llama al revés. Dice, hermanos míos, le digo a ustedes también, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces la fe va a ser probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Amén. Con fe. La fe no es razonable. Pero lo digo. Pero si tú le metes la fe en la razón, no.
no encaja. Dice, por la fe cruzaron, por ejemplo, el Mar Rojo. ¿Qué pensaba el grupo ahí, el pueblo? ¿Cómo? ¿Cómo cruzar el mar? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Más encima tenemos los egipcios acá. Y hasta yo pienso que hasta Moisés andaba ahí también. Porque el Señor le dice, no, ¿por qué clamas a mí? Como a mí me da a entender que estaba así Moisés, pero con todo el pueblo, eran como 5.000, sin fe. Que ya se lo veían comer con papas fritas a Moisés. Diga pueblo macho. Y más encima el Señor nos honra. En el hebreo, honra a Israel por la fe. Israel cruzó el Mar Rojo. ¿Se da cuenta cómo es, Señor? Entonces, la fe no es razonable. No, se lo digo. Este libro es el libro de fe, no es el libro de razón. A pesar que hay una película que se llama Y la Biblia tenía razón. Habla de los hechos. Pero que pida con fe. ¿Sí? Amén. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí le pondría el hombre que es razonable, él va a medir. Como, este me encaja, este no me encaja. Este me encaja, no. Con la fe tiene que ver con la obediencia. Entonces la prueba. Entonces el apóstol Santiago, y cuando ¿saben quién se lo está diciendo? Y ya con esto terminó, porque hay que saber el contexto de la carta, Santiago. En ese momento la iglesia estaba siendo perseguida por Nerón. Estaba siendo perseguida por Nerón, donde los cristianos eran quemados en el circo romano como comidos por los leones. Entonces, imagínense, ¿se puede imaginar la situación? Entonces, muchos querían apostatar de la fe porque ellos querían tener tal sumo sufrimiento de ver a su padre, o ver a su madre, ver a su hijo, comiéndose, que los leones estaban comiendo. Entonces, por eso Santiago habla y anima a la iglesia, diciendo, cuando estéis de diversas pruebas, no se desanime, tomen una actitud diferente. Si quieren sabiduría, como sabiduría es Cristo, la verdad, la sabiduría no es gnosis, sino es el conocimiento de la persona de Jesús. Amén. Amén. Le dan un aplauso al Señor.